la situación editorial en México por efecto de la pandemia ha sido muy diversa, pero bueno, dentro de esa diversidad, si podemos hacer un resumen en un solo concepto, pues sería de incertidumbre. Digo, entendemos que el gremio de las artes, en el periódico me toca además dar seguimiento al quehacer, en este caso a la situación de las artes escénicas, del cine, de las artes plásticas, y por supuesto que cada una de las disciplinas ha tenido unas dificultades que quizás no habían enfrentado en un siglo, quizás un poco más en términos económicos, en términos de cercanía con el público, en términos de facilidades o de conexión, de vinculación con las autoridades para mantener, digamos, una industria sana. El momento de pandemia que enfrentamos es muy peculiar, se reitera muchas veces que sin las artes, no, quizás muchos de nosotros no hubiéramos sido capaces de mantenernos en el resguardo por tanto tiempo. Las artes además han sido un paliativo para todo este cúmulo de emociones que nos ha dejado la pandemia. Y quizás es una de es uno de los paliativos menos remunerados en el México actual, si nos enfocamos en México, pero bueno, en todo el mundo ha pasado de maneras similares, en algunos lugares de manera más favorable para los mercados creativos que otras, y lamentablemente en nuestro país ha sido negativo, si podemos darle un calificativo a la manera en la que las artes han sido retribuidas a cambio de significar este paliativo del que ya me refería. Y para entrar en materia, en el aspecto editorial, bueno, es uno de los mercados, es una de las áreas de las artes que más variopintas y lo hemos ido reflejando a través de esta serie de entregas de la que bien hablas. Han sido reportajes que iniciamos, y si me permites voy a dar ahí una pequeña referencia. Iniciamos desde abril o mayo pasado, primero que nada leyendo los números. Tuvimos acceso primero que nada a los números que va registrando Nielsen Bookscan, que es una industria internacional encargada de la medición. Nielsen en particular es encargada de la medición del consumo de distintos productos. En el caso de la división particular de Bookscan, por supuesto, mide el consumo de los libros en distintos países y regiones del mundo. Por supuesto, México es una de ellas. Y bueno, tuvimos acceso a esos números y dimos cuenta, por ejemplo, en mayo pasado, de que el mercado editorial en México, a partir de haber tocado un fondo en la semana 15 del año, que es del 6 al 12 de abril, tocó un fondo, tuvo una reducción de menos 88.2% de las ventas en ese periodo comparadas con el mismo periodo del año pasado. Es decir, es un fondo abrumador. Esto obedecía pues principalmente a la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia y O por sea, supuesto... que se venden menos 0.8 libros al No, mes. el porcentaje, fíjate que no, el porcentaje es de menos 88.2. O sea, más monstruoso todavía. Sí, sí, claro, estamos hablando de pérdidas millonarias. Imagínate que en la semana uno, por ejemplo, del año, se vendieron unos 86.975.000 pesos en libros, y en esta semana 15, que es el punto más bajo, se vendieron 20.275.000 libros. Digo, por poner un parámetro, porque por Okay. supuesto en enero se vende distinto que en mayo y en abril, pero Claro. bueno, estamos hablando de una reducción de 3/4 partes de la venta, ¿no? Entonces, a partir de haber tocado ese fondo, la industria editorial empezó a entrar en esta disyuntiva de decir, si seguimos dejando que el mercado dependa únicamente de la venta de libros en puntos físicos, es decir, en librerías o en algunos otros puntos de venta, como supongo también sucede en Monterrey, ¿no? En Sanborns, Las en supertiendas. distintos centros comerciales, etcétera. Si seguimos dejando que el mercado dependa nada más de la venta de los puntos físicos, nos vamos a ir a la quiebra, y nos vamos a ir a la quiebra antes de llegar a la mitad del año. Entonces, las grandes editoriales, sobre todo, de inmediato hicieron una conversión al mercado del e-commerce, es decir, a vender libros físicos
Y sí, por una parte, pero a través de las herramientas digitales. Enfocar toda la estrategia de mercadotecnia en las herramientas en línea y, por supuesto, también reforzar los elementos digitales, inherentemente digitales, como es el ebook e incluso los audiolibros, que tuvieron un buen reposicionamiento en esta pandemia. La CANIEM recientemente hablaba de hasta un 14% del mercado total, cuando hasta antes de la emergencia sanitaria tenía un 4% de consumo de libros digitales, es decir, creció significativamente. Lo que apuesta ahora la CANIEM, la industria, es que este 14% a lo mejor no se quede, pero por lo menos sí un 10 o un 9% quede del mercado de consumo de productos editoriales digitales, lo cual también es importante de señalar. ¿Ibas a decir Ricardo algo? Quiroga, cómo se puede enfocar en ese aspecto la desigualdad entre una librería que está ubicada en Condesa y una librería que está ubicada en Cuautla, Morelos o en Cuautitlán, Izcalli? Muy bien, muy bien. Para allá quería ir también porque precisamente las herramientas digitales empiezan a generar, por supuesto, también a marcar más esa brecha digital de la que en México tanto se habla y la que todavía en la que todavía hay por trabajar. Los libros físicos, para entrar en materia con las librerías de barrio, las librerías independientes, son una de las herramientas esenciales del aprendizaje. Vayamos más allá de la educación, porque si hablamos de educación quizás tendríamos que enfocarnos a los sistemas educativos. Y a otras Pero crisis que se suman allí, ¿verdad? exacto. También ni hablar de esa otra crisis nos tomaría el mismo tiempo que nos va a tomar esto. Pero los libros físicos, las librerías de barrio, las librerías, sobre todo al interior de la República, son tan indispensables porque en muchos de los lugares de la República Mexicana tenemos una o dos librerías y eso cuando una población tiene el privilegio de tener una librería. Yes. Entonces, el hecho de que desaparezca una, desaparece una oportunidad para cautivar a nuevos lectores, para llegar a más gente, para generar comunidad. Es decir, mucho se habla de la cadena del libro. La cadena del libro no es otra cosa más que este proceso que tiene varios nodos y que inicia desde la escritura de un libro, con el autor, por supuesto, hasta que llega al consumidor final, el lector. Y para que eso suceda, hay todo un mecanismo que involucra a editores, incluso traductores, involucra a repartidores, involucra a libreros, ¿no? De mayor o menor envergadura. Estos libreros son el último eslabón, o si quieres agregar al lector, pues son el penúltimo eslabón de la cadena del libro. Entonces hay dos tipos de libreros: el librero de cadena, ¿no? El que de alguna manera, pues, es capaz de pagar, por ejemplo, al mayoreo, por libros y tener una estrategia de venta un poco más perfilada. Y por supuesto están los libreros de barrio, los libreros independientes, que bueno, tienen un stock más limitado. Con stock me refiero a tienen un acervo, compran de manera previa algunos libros, no en estas cantidades como lo hacen las grandes cadenas, y por supuesto son inversiones muchísimo más significativas para ellos. Ellos tienen que recuperar esa inversión. Pero ¿qué pasó con la entrada de la pandemia? Muchos de los libreros de barrio se quedaron con este stock, se quedaron con estos libros sin la posibilidad de venderlos. Una, físicamente en sus puntos de venta, y dos, bueno, cuando todo el mundo empezó a apostar por el online, resulta que las librerías de barrio, las pequeñas Tienen librerías, herramientas. se enfrentaron a este problema de no haber incursionado en el plano digital y por lo tanto no tener puntos de venta en línea ni tener maneras de difundirse de inmediato. Entonces, este déficit, por supuesto que generó todavía una desigualdad a comparación de las grandes editoriales y las grandes librerías. Ahora, para ir al tema que tú me planteas sobre cuál es la diferencia entre una librería en la Condesa y una en Cuautla, Morelos, pues es evidente que en una ciudad como la Ciudad de México o incluso la ciudad de Monterrey, la ciudad de Guadalajara, podemos encontrar más librerías. Si desaparece una, claro que lo lamentaremos, pero a lo mejor no estaremos desolados, no estaremos
de opciones para ir a buscar uno u otro libro. Pero si desaparece una librería en Cuautla, Morelos, es probable que haya 2 o 3 y ya perdimos el 30%, 40, 50, si no es que el 100% de la posibilidad de acceder a un libro que esté a la vuelta de la esquina. Para comprar un libro ahora, porque tenemos iniciativa propia, tendremos que viajar a otra ciudad a adquirir ese libro. Lo que hacían las librerías de barrio es que además el formato es el de cercanía, es el de vivir una experiencia en torno al libro. Eso implica que vayas, incluso sin la intención de comprar un libro, Así es. pero que Pasearte a la librería. sí, exacto, que vayas a pasear, que incluso antes de la pandemia te interesara alguna conversación que se va a presentar ahí, y bueno, quien quita y te sales con 2 o 3 libros porque pues te llenaron el ojo, ¿no? Entonces, una de las labores principales que no se están midiendo en este impacto de las librerías de barrio es la capacidad de formación de nuevos lectores, que es fundamental en un momento de crisis social, económica, como el que está viviendo el país. Ricardo Quiroga, los jóvenes, los lectores de tu edad, por ejemplo, pues tienen un cerebro lo suficientemente plástico, lo suficientemente ágil y flexible como para decir, no está allí, no, bueno, entonces lo pido a Amazon Papas y en la mañana ya está en su casa y ya tiene el libro y no tuvo ninguna dificultad, porque no es solamente la maquinaria, no es solamente el contar con una laptop, es también contar con un cerebro lo suficientemente entrenado y lo suficientemente, digamos, hábil como para solucionar todos esos problemas, lo mismo que el problema del idioma. ¿Qué pasa con la demás gente? Si de por sí existía una marginación de un sector importantísimo de la sociedad mexicana respecto al libro, hoy es todavía peor. El analfabetismo digital es más rotundo bajo la pandemia en relación con el libro. Sí, acabas de dar con un punto también medular. Y no nada más es el analfabetismo digital, estimado Gabriel. Eh, de alguna manera, de pronto, toda la oferta de entretenimiento se volcó a lo digital. Entonces, bueno, supongamos que yo soy neófito en las plataformas digitales y, bueno, pues algún familiar me enseña a usar lo básico de un celular para poder acceder a YouTube, a Netflix, si quieres, ¿no? O sea, es decir, los libros en línea tienen una competencia no nada más con sus competidores directos, ¿no? Las editoriales contra las editoriales. Los libros tienen una competencia contra una oferta de entretenimiento streaming, contra música en todas las plataformas, Pagable. series, conciertos, conferencias, clases de ejercicio, lo que tú quieras. Un Entonces, creo que universo absoluto de información. es un universo y creo que es muchísimo más fácil acceder a una transmisión vía YouTube o Facebook que entrar a una plataforma para descargar un libro. Entonces, tienes toda la razón. Si quizás el mercado editorial en México ha alcanzado nada más el 14%, que la verdad honestamente lo celebro en este momento, aunque por supuesto yo soy pro papel, todavía soy un enamorado del papel, creo que también obedece mucho a que de verdad hay una renuencia, para empezar, de parte de muchos usuarios para acoplarse a las herramientas digitales, por muchos motivos, ¿eh? Puede haber gente que tenga incluso no sé, padezca mucho de dolor de cabeza, de cansancio visual y de plano no le acomoden las herramientas digitales. O gente que de verdad esté en dificultades, que no sepa cómo manejar una plataforma digital, mucho menos va a encontrar la manera de descargar un libro electrónico y por supuesto que si de por sí es bien complicado acercarse a un libro, porque muchas veces tiene que ver con la manera en la que estamos fomentando la lectura desde la educación, me parece. Me parece que ha habido algunos procesos educativos, didácticos, que no ayudaron mucho. Te lo digo por mi generación, ¿no? No voy a juzgar a las nuevas generaciones, pero recursos didácticos que realmente hacían generar en uno, niño, adolescente, una aversión por los libros. Entonces, bueno, en la edad adulta muchísimo menos. Entonces, me parece que lo que mencionas sobre el analfabetismo tiene muchas aristas, el analfabetismo digital voluntario e involuntario, y me parece que debería, a la par de este crecimiento, de este plan incluso nacional de lectura, deben crecer ambas cosas, ¿no?
el implementar políticas públicas para acortar la brecha digital. La brecha digital no nada más tiene que ver con la imposibilidad física y económica para acceder a las herramientas digitales, sino también con la capacitación de las personas, independientemente de su ubicación geográfica, para poder acceder a las herramientas digitales. Entonces, me parece que debe haber programas más integrales para la integración de la población que no tiene acceso, por estas razones que ya te explico, a los medios digitales y a la oferta de cultura digital. Ricardo Quiroga, en los estudios que ustedes han hecho, en el seguimiento a través de reportajes que han hecho de esta problemática, ¿cuáles han sido las distintas posiciones que han encontrado de parte de la Cámara de Diputados? Hay una comisión de cultura en la Cámara de Diputados que tendría que abordar esto de una manera práctica. ¿Ha ocurrido? La Cámara de Diputados ha estado más enfocada en apoyar otro tipo de iniciativas en términos culturales más que a la editorial. Si bien sí ha habido desde la Comisión de Cultura y Cinematografía algunas buenas declaraciones en favor del gremio editorial, pues no hemos visto resultados. No ha habido realmente una una propuesta formal de parte de algún integrante de la comisión o otro representante de la población para transformarlo en una reforma a la ley de fomento o incluso favorecer a las librerías. Por ejemplo, hay una famosísima tasa cero. Cuando un lector compra un libro, a él no le están cobrando el 15%, el porcentaje correspondiente de IVA, pero las librerías tienen que absorber ese porcentaje. Es decir, una gran librería a lo mejor no resiente mucho ese pago, pero una pequeña librería tiene que pagar ese impuesto de IVA por el gasto de luz, por el gasto de agua, por la renta y demás gastos corrientes. Entonces, es como otra nómina, ¿no? Prácticamente. Exactamente. Entonces, ese porcentaje lo está pagando, pero no hay una compensación porque, pues, de alguna manera no le están pagando ese 15% por la compra de libros. A lo que voy es que, por ejemplo, esa política era una de las que más surgían de parte del gremio editorial. Y entonces me parece que no ha habido gran respuesta. Incluso, bueno, hubiéramos podido decir la semana pasada que la Comisión de Cultura y Cinematografía estaba más enfocada en el tema de los fideicomisos, en particular para el cine, ¿no? Hubo muchas conversaciones de parte de IMCINE, del gremio cinematográfico, para alcanzar que los representantes, la Cámara de Representantes, se echara para atrás en la propuesta para la erradicación, la extinción del Fidecine. Pero bueno, pues la semana pasada de nuevo cuenta se puso en riesgo este fideicomiso para el apoyo a la industria cinematográfica. Entonces, pues ya ni eso, ya no podríamos ni siquiera decir que los diputados han estado concentrados en apoyar otro tipo de artes. La verdad es que el sentimiento generalizado es que las autoridades han decidido no hacer oídos sordos de la urgencia que tiene el gremio editorial. Y bueno, pues estamos ya a más de medio semestre, estamos ya en septiembre y la verdad es que la situación es cada vez más compleja, sobre todo para los más pequeños, el eslabón más pequeño de la cadena del libro, por decir algo, porque en el resto de las artes hay muchos ejemplos de esto. Ricardo Quiroga, hay un sector que no es ni las grandes editoriales, o sea, no es Planeta, no es Alfaguara, no es Océano, tampoco es las pequeñas librerías de Durango o San Luis Potosí, sino que es el conjunto de las llamadas editoriales independientes, o sea, editoriales, muchas de ellas realmente muy fuertes en materia estética, muy interesantes en materia de innovación, pero pues editoriales como Atrás Adelante en Monterrey, como Sexto Piso, Verde al Lago, son editoriales muy valiosas, pero editoriales que no son ricas ni van a serlo y sí son aplastadas por esta pandemia. ¿Tu punto de vista al respecto? Sí, sí, sin duda. Hay una, una cosa ahí de dos elementos encontrados en las editoriales medianas, digamos, y pequeñas.
Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Dependientes, la campaña Dependientes de Lectores que hicieron las editoriales Sexto Piso, Era y Almadía, ¿no? Se reunieron para, pues de alguna manera, primero que nada, proponer una campaña online apoyada de autores, difusores de la cultura, editores, en fin, elementos que orbitaban a estas editoriales, pues a invitar a la gente a incorporarse al plano digital, a entrar a la página que ellos mismos crearon, Dependientes de Lectores, donde empezaron a poner en oferta varios de sus libros. Entonces, pues es una medida de emergencia. Eran editoriales que según me comentaran, e incluso cuando se generó, digamos, esta primera etapa de la campaña de Dependientes de Lectores, tuve la oportunidad de hablar con editores o los directores de estas tres editoriales y pues me comentaban que tenían un ahorrito que podía garantizar 3, 4 meses, digamos, de vida sin poder prescindir de algunos de sus trabajadores o de cierta cantidad de sus trabajadores. Pero que después de eso no sabían cómo se iban a mantener. Y bueno, pues ya pasaron esos 3 o 4 meses y evidentemente la pandemia, si bien ya ha permitido la apertura de las librerías, sigue habiendo un déficit económico y lo que menos quieren estas editoriales es prescindir de los trabajadores. Lo que están haciendo para no prescindir, lo primero que hicieron para no prescindir fue acordar entre todos bajarse el salario, tratar de más o menos ahí compensar. ¿Sabes qué es sobre todo lo que les gana a las editoriales y librerías? La renta de los espacios, las rentas y los gastos corrientes que pues no hay No hay cómo batirlos, ¿no? Sí, no hay cómo frenarlos, no hay un acuerdo donde te condonen medio año, ¿no? Para poder pagar la nómina. Digo, de nueva cuenta es la nómina, los gastos corrientes, pero es que eso es lo que nos va ahorcando finalmente, ¿no? Entonces, lo que hicieron estas editoriales en segunda instancia fue empezar a lanzar ofertas de 30 a 35, 40% y abrir las ventas directas. Y bueno, yo sé que estamos hablando de librerías medianas y pequeñas, pero no nada más pasó en este estrato, ¿no? Las grandes cadenas de editoriales, como Penguin Random House anunció que a partir de cierto momento el mes pasado, me parece, ya iba a realizar ventas directas. Bueno, no podemos reclamarles que ellos estén tratando de subsistir, ¿no? Es una medida de subsistencia, pero es una medida de subsistencia que por otro lado está descobijando a este otro lado del gremio editorial. Vuelvo a lo mismo que son las librerías de barrio. Entonces, lo que está pasando con las pequeñas librerías es una dicotomía, es el decir, oigan, necesito subsistir para después seguir formando parte de esta cadena del libro y por lo tanto tengo que lanzar ventas directas con descuentos. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, no quiero nombrar a ninguna librería, yo Ricardo Quiroga, editor Ricardo Quiroga, te lanzo este libro al 30% de descuento, pero ese 30% de descuento es el mismo que yo le hacía a la librería. Y esta librería pequeña, pues por supuesto que obtenía de ese 30% su margen de ganancia. Entonces, básicamente estoy dejando fuera las pequeñas librerías. Estás borrando. Exactamente, porque una pequeña librería no puede darse el lujo de bajarle todavía más el precio, porque entonces no le sale, no hay cuentas, no tiene chiste vender libros, entonces, si los estás dando al precio, ¿no? Ricardo Quiroga, un escenario más. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha virtualizado todo lo que significa difusión de su producción editorial. O sea, todos los libros ellos los tienen en línea, sus ferias las hacen en línea. Y curiosamente, lo que tendría que ser la vanguardia, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tendría que ser el verdadero ejemplo de cómo se hacen las cosas viendo hacia adelante, está atorada en una visión, pues, vamos a decir, retrógrada o en una visión perdida en el espacio, amarrada a una antigua normalidad. Insisten en que su feria va a ser en buena parte una feria física. Tu punto de vista al respecto. Híjole, no estoy en contra de realizar una feria en físico, ni tampoco en contra de realizar una feria. Tomando en cuenta las dimensiones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que son monstruosas, o sea, es una auténtica multitud. Si no hay multitud, no hay fila.
Sí. Digo, el año pasado me parece, a lo mejor estoy equivocándome en las cifras, pero superaron los 700,000 visitantes Así es. durante los días de la feria. Bueno, me tocó estar ahí. De verdad, creo que una de las esencias de la FIL Guadalajara es este tumulto de gente, es la cercanía, es el contacto, ¿no? Sí, y no, Digo, no solo los libros, o sea, los tacos de allá afuera, los tacos que se venden adentro, los conciertos, todo es multitudinario. Por eso es que tendría que pensarse, pues, con verdadera reflexión, con verdaderos instrumentos fríos, esta convocatoria. Por eso te pregunto. híjole, está por verse. Precisamente al final de este mes el comité organizador quedó de anunciar la viabilidad de la feria. Incluso hace un par de meses el gobernador emitió una orden para cancelar todo tipo de encuentro masivo, público. Supongo y quiero suponer que para generar una especie de estabilidad, de buenos indicios para el cierre en el tercer trimestre del año y pues por supuesto permitir la viabilidad no nada más de la FIL Guadalajara, sino del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que en teoría se llevaría a cabo una semana antes de la FIL y un día después de haber terminado inicia la FIL y curiosamente el festival se va a llevar a cabo en la misma sede que será la, digamos, sede alternativa de la FIL, que es el Centro Cultural Universitario de la UDG. Bueno, lo que propone la FIL es garantizar que haya seguridad en el distanciamiento y la salud de las personas, extendiéndose a una segunda sede, ¿no? Precisamente al CCU de la UDG, que tiene por supuesto un espacio muchísimo más amplio y que en este espacio van a regalar stands a todas las editoriales que participen en la Expo Guadalajara. Yo mantengo mi pronóstico y mi opinión reservado en torno a la FIL porque sí voy a dar crédito de que es un intento por no dejar un año sin feria, por no tratar de ser incluso, porque ese era uno de los objetivos, el momento en el que la brecha, ¿no? En el que, digamos, se inicie la recuperación del mercado. Y bueno, los que van, hay muchos que no van, ¿no? Con Penguin Random House ya tenemos a 6 o 7 de las editoriales más importantes que no estarán en la feria, pero por supuesto apoyarán de la manera virtual porque tenemos que recordar que se trata de una feria híbrida, en el caso de ser viable, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, por otro lado, quiero exponerte la posición de Grupo Planeta, ¿no? Que también tiene a 5 o 6 de las editoriales que más son socorridas en la FIL. Ellos dijeron, como líder, eh, tenemos que demostrar fortaleza. Nosotros estamos apostando por ir a la FIL sabiendo que vamos a tener pérdidas, pero sabiendo que es una apuesta a futuro, que es una inversión a futuro para mantener al menos en marcha este motor del mercado editorial. Sí, me parece que es un sentimiento y una intención fidedignas, por supuesto siempre bajo la reserva del riesgo que implica convocar a tanta gente, estimado. Entonces, híjole, mantengo mi pronóstico y mi opinión reservada. Ricardo Quiroga, ¿hacia dónde va el reportaje que están realizando ustedes? Pues es realmente un reportaje ambicioso que parece que fueran reportajes sueltos, pero en realidad no. Es toda una línea informativa. ¿Qué es lo que sigue? Fíjate que ahora que mencionas la FIL, mucho ha tenido que ir para allá. Lo vimos como precisamente el punto de inflexión en el que se determinaría justamente si hay una recuperación del mercado. Yo creo que en momentos como estos tan impredecibles de un día a otro, es imposible definir una ruta o por lo menos una meta final para una serie de entregas de reportaje, pero bien tú lo has dicho, le hemos estado dando un seguimiento constante para dejar, digo, a veces el espacio en el periódico, quisiéramos tener muchísimo más espacio, ¿no? Claro. Para poder hacer una entrega completa. Pero bueno, creo que lo que decidimos es precisamente ir dando seguimiento, ir marcando el paso que marque el gremio editorial y lo que le vaya cayendo encima o de lo que se vaya quitando encima. Y nos parece que a donde vamos es a que en el tercer trimestre vamos a empezar a comparar las cifras
de venta de libros comparadas con el año pasado, a ver si el mercado pudo recuperarse y a ver qué tanto este porcentaje depende de la venta y del comercio electrónico. El comercio electrónico de libros electrónicos o el comercio electrónico de libros físicos, Okay. porque esto va a generar una nueva manera de interacción entre los lectores, las editoriales y los libreros, pero me parece fundamental no perder de vista a las librerías pequeñas, las librerías independientes y la manera en la que día a día están tratando de incorporarse a este medio editorial, pero sin dejar descuidado la esencia de una librería de barrio, que es la proximidad con las poblaciones, con la colonia a la que pertenecen. Por otro lado, por ejemplo, queremos también abordar muchísimo más, y de hecho este es un pendiente que tengo por ahí, el conocer cuál es el caso específico de los libros infantiles y juveniles, a propósito de que recientemente se anunció la cancelación de la FILIG, la Feria Infantil del Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad de México, bueno, por obvias circunstancias, ¿no? Digo, si estás prohibiendo las clases presenciales para los niños, no les vas a decir, vayan a la feria, Sí, 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 ¿no? te entiendo perfectamente. Pero también es un mercado que hay que atender y que hay que entender porque es uno de los mercados, el del libro infantil y juvenil, más importantes en la región. Es decir, los editores infantiles y juveniles mexicanos tienen muy buen prestigio a nivel mundial. Este año nada más tuvimos una premiada en la Feria del Libro de Bolonia y casi todos los años tenemos alguna mención, algún premio. Y bueno, pues por supuesto, digitalizar un libro que puede ser pop-up o que es de tacto o que tiene demasiadas ilustraciones, formatos más grandes, es básicamente imposible. Muchos de los editores de libros infantiles y juveniles no ven posibilidad en el terreno digital. Este es otro caso que hay que abordar. Entonces, yo creo que si podría decir hacia dónde vamos, tendría que ser a conocer todos y cada uno de los pueblitos, de los nodos, del gremio editorial y cómo la están pasando. Entonces, ahí vamos, ahí estamos tratando de dar cobertura a todo esto y esperamos desde el periodismo también que haya muy buenas noticias, que haya mejores noticias en el cierre del año y el principio del próximo año, pero también vamos a mantener nuestra reserva porque dependemos ahora precisamente de la comunidad médica, ¿no? Mientras no haya vacuna, no vamos a poder hablar de recuperaciones ya estables, ¿no? Yo creo que vamos a estar fluctuando, así como fluctúan los casos de contagio y lamentablemente los fallecimientos. Ricardo Quiroga, periodista de El Economista, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un placer y ha sido muy reveladora, pues en muchos sentidos, porque es algo que aunque está allí presente y tendría que ser visible para todos, muchos periodistas no se dan cuenta de las dimensiones de este problema. Gracias por tu sensibilidad y por tu talento. Al contrario, gracias por la entrevista, un saludo a tu auditorio. No se olviden de leer. Gracias, un placer. Hasta muy Un pronto. placer. Bye bye. Hasta luego.